Hola iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a esta reunión online de día domingo. Espero que se encuentre muy bien donde sea que se encuentre en este día. Crea profundamente que este es el día también que ha hecho el Señor para bendecir su vida. Agradezca también a Dios por estar en el lugar en el cual está. Aunque sea difícil la circunstancia, yo creo profundamente que siempre hay una razón por la cual podamos agradecer a nuestro Dios. Así que no tenga duda de eso. También quiero recordarle que esta semana tenemos actividades muy pero muy importantes para nuestra iglesia. Vamos a tener toda la semana serie de devocionales como siempre, pero fundamental recordar que el día viernes 31 a las 19 horas tenemos nuestra Noche de la Luz. Es un evento muy especial para nosotros, ya que ese día se celebra Halloween a nivel mundial, que es una fiesta pagana, por supuesto, que trae consigo muchas implicancias espirituales negativas, terribles. Y como iglesia, y como muchas otras iglesias también, queremos hacer una fiesta donde podamos celebrar la luz que es Cristo Jesús, la luz de este mundo quien ilumina nuestra alma, nuestro corazón, y ese día vamos a celebrar el nombre de Jesús. Así que es una actividad principalmente quizás enfocada hacia los niños, pero cualquier persona puede participar en nuestra iglesia de forma presencial este viernes a las 19 horas. Haya el clima que haya, estamos totalmente preparados porque Dios va a hacer algo especial ese día. Y luego el domingo 2 de noviembre, quiere decir en una semana más, en 7 días más, tenemos nuestro culto presencial de Santa Cena, donde también vamos a tener una actividad muy especial. Así que no se lo pierda, ese día vaya preparado para bendecir, ¿cierto? Para recibir bendiciones de parte del Señor. Vamos a tener un día un poco más extendido, un almuerzo especial, así que no se pierda este próximo domingo presencial en nuestra iglesia de Santa Cena. Así que prepárese, esta va a ser una gran semana, yo sé que sí, usted debe confiar en el Señor. Dicho esto, la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, es un versículo que a mí me encanta, que pudiésemos comenzar esta palabra con este versículo. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tengo un momento para orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy tantas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y tu bondad siempre se manifiesta. Aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos fallado, cuando no hemos estado, Señor, en el lugar que debíamos estar, aún con eso tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Oro para que el día de hoy tu misericordia nos alcance, Señor, que tu poder se manifieste, que tu sanidad, restauración, que tu fuerza, Señor, nos llene, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos hable, que tú traigas tranquilidad y calma, que podamos depositar nuestra confianza en ti, Señor, el día de hoy, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que nada escapa de tu control. Ven con un poder sobrenatural a través de esta palabra, porque yo sé, Señor, que tú quieres hablarnos el día de hoy. Bendice a cada persona que se ha conectado a escuchar este mensaje, porque si se ha conectado es porque hay un propósito. Haznos ver ese propósito hoy, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú lo harás. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Ahí donde está, dígale a la persona que está a su lado, si es que tiene a alguien, qué bueno que te conectaste. Y si es que no tiene a nadie, felicítese a usted mismo y diga, qué bueno que me conecté el día de hoy. Es una excelente oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Me toca constantemente predicar, aquí a veces en YouTube, en Victoria, ¿cierto? Y en el verano tuvimos nuestras misiones en Icalma, verano pasado, en febrero, si no me equivoco. Y en Icalma, ¿cierto? Es una iglesia, una congregación que no pertenece a nuestra iglesia, pertenece a otra iglesia y nosotros vamos a apoyar, ¿cierto? De una u otra forma, a través de llevándole comida a los hermanos, haciendo cierto tipo de actividades. Y me tocaba, ¿cierto?, predicar el primer día, porque hacemos varios cultos durante la semana en la que estamos allá. Y el primer día me tocaba predicar y por supuesto que yo siempre me pongo un tanto nervioso. Hay una preocupación detrás
de decir lo que debo decir, de decirlo de una manera correcta. Me gusta que se pueda entender el mensaje que quiero explicar y estoy en un contexto totalmente diferente quizás al que yo siempre me muevo. Entonces, como para explicar un mensaje de la forma correcta, uno tiene que también entender cuál es la audiencia, adaptar quizás alguna historia, el contexto de la vuelta que se quiera dar. Por supuesto, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que trasciende las culturas, las edades, los lugares, pero de una u otra forma uno también tiene que adaptarse a la forma en que va a hablar, ¿cierto? Entonces, estaba yo el primer día y habían otras personas también que predicaban ahí, entre ellos estaba Marcel, y habían otras de diferentes lugares de Chile, y personas que comparten la palabra de Dios en sus congregaciones, en su iglesia. A lo que, por supuesto, si alguien que tiene quizás una doctrina un poco más clásica, por decirlo de alguna manera, y nos ve quizás algunos un poco más contemporáneos, ¿cierto? Quien pertenezca a una iglesia pentecostal metodista, no siempre va a encontrar de la forma correcta que alguien predique con chaqueta de cuero o ciertas formas, pero son formas. Yo siempre hago el mismo alcance, que yo creo que para cada familia hay una forma diferente y para cada iglesia también hay una forma diferente. No creo que haya ni la correcta ni la incorrecta, pero sí era algo diferente. Entonces yo estaba muy nervioso. Digo, Señor, dame una palabra, ¿cierto? Para comenzar este primer día, para hablarle desde los que venimos de Santiago, desde el sur, a nuestros hermanos que están allá en Icalma, a estas personas también que estaban visitándonos. Era un amplio, ¿cierto? Un amplio abanico, ¿cierto? De personas que ese día iban a estar escuchando el mensaje que yo iba a tener que compartir. Estaba tremendamente nervioso, pero me gusta prepararme muy bien. Ya había preparado el mensaje durante un buen tiempo, sabiendo que yo era el primero que iba a compartir. Entonces estaba preparando este mensaje y ese día estaba todo bien, estaba todo funcionando bien, estaban los músicos preparados, yo les había pedido, ¿cierto?, que pudiéramos ministrar con una canción y de repente se corta la luz. Yo personalmente me apoyo muchísimo en la alabanza, en la adoración, también en lo que tiene que ver con la escritura, cuando hay pantalla. Y por supuesto el lugar tenía que estar iluminado si era un templo. Y se corta la luz. Y la luz no vuelve. Y como que me empieza a entrar, ¿cierto?, una ansiedad. Y uno comienza a preguntarse, Señor, ¿por qué? Estamos tratando de ayudar. He preparado la palabra. Yo creo profundamente que me he preparado. ¿Y por qué tú permites que se corte la luz? A lo que algunos hermanos de por allá dicen, nunca aquí se corta la luz, nunca, era algo súper extraño, era algo extraordinario lo que estaba sucediendo, no era normal. Entonces yo comencé a orar ese día y mientras, ¿cierto?, se preparaban las cosas y se preparaba la once, ¿cierto?, la cafetería que hacíamos ahí, todo el tema, decía, ¿por qué, Señor? Y bueno, comenzamos, se consiguieron un generador, ¿cierto? Corrieron para acá, para allá, pero el generador sirvió para prender los equipos de música, pero no la iluminación, ¿cierto? Las ampolletas, las lámparas que había en ese lugar. Comenzamos la alabanza, luego me toca pasar a predicar y comienzo a predicar, y aquí está el punto. Yo no sabía lo que iba a suceder ese día, no lo sabía. Y no sé si ustedes, de los que me pasa a mí, que cuando yo no sé algo, eso me pone como medio incómodo, ¿cierto? Muy nervioso. Yo quiero, si Dios va a hacer algo, o yo voy a ir a alguna parte, yo quiero saber quién va a estar, a qué hora lo vamos a hacer, cómo va a funcionar, cómo va a estar el clima. Me gusta tener el conocimiento de todo, porque me gusta tener el control de las cosas, ¿cierto? No sé si de repente cuando usted ve que está pasando una situación allá, que alguien está discutiendo con otra persona, uno dice, quiero saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuando uno ve llegar a la iglesia a alguien con otra persona que usted no conocía, uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la otra pareja? Uno quiere saber, hay una necesidad intrínseca, yo creo, en el ser humano, de siempre querer saber. Y ese día yo no sabía por qué estaba pasando, lo que estaba pasando, y menos sabía lo que iba a pasar. A lo que yo estoy predicando, quizás no eran mis palabras, pero era la misma idea,
respecto a por qué cuando uno intenta hacer las cosas bien, aún te pasan cosas malas. Y estaba hablando respecto a que nosotros venimos aquí con la mejor de las intenciones y se corta la luz y me gustaría poder orar. Y los que están ahí, todos los que estaban ahí son los testigos de lo que pasó ese día. Y dije, y a mí me gustaría orar y decirle, Señor, ¿por qué tú no obras de forma milagrosa y das la luz? Y hago así y ¡pum! Vuelve la luz. Y fue un milagro. Y todos quedaron con la boca abierta, yo incluido, por supuesto, porque cuando yo dije eso volvió la luz. ¿Qué posibilidades habían? Yo no sabía. O sea, si hubiese preparado el mejor de los mensajes, pero el mejor de los mensajes, hubiese copiado un mensaje de Billy Graham, de Dante Gebel, qué sé yo, de alguien que a usted le guste, no hubiese podido competir contra el milagro que Dios hizo ese día. Y todos quienes estaban en ese lugar y que yo sabía que tenían ciertos reparos frente a mi persona, por quizás mis formas, por quizás mi formación teológica, ¿cierto? Quedaron igual de impresionados que yo. Y son cosas que uno dice, esto no pudo haber sucedido si no fuera por el poder de Dios manifestándose en ese lugar. Fue un milagro. Y siento que ese día como que parecía ser que Dios abrió una puerta, muchas personas bajaron ciertos como resquemores, ¿cierto? Que habían ciertos juicios y eso allanó el camino para todo lo que sucedió después en ese lugar. Fue maravilloso. Yo no hice nada porque no sabía. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Yo no sabía, porque le voy a contar que no siempre tenemos que saber todo lo que va a pasar. No siempre hay que saberlo. ¿Es desesperante? Por supuesto que es desesperante. Es terrible no saber lo que va a suceder y simplemente escuchar un mensaje que te diga, debes confiar en Dios. Debes confiar en que Él es tu proveedor. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios va a saber? Porque Dios es Dios. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y hay cosas ocultas que no conocemos. Pero lo primero que debemos hacer es clamar al Señor y Él va a responder. Hay cosas extraordinarias que pueden pasar en nuestra vida y que no tenemos idea que van a pasar. Si Dios me hubiese contado, yo hubiese estado orando, ¿cierto? Aarón, cuando tú estés ahí en mi calma, vas a estar predicando, yo voy a cortar la luz, y cuando tú digas, hágase la luz, yo voy a dar la luz. ¿Ustedes creen que hubiese funcionado? Por supuesto que no. Posiblemente como yo soy de ansioso, le hubiese contado a alguien, ¿cierto? Hubiese arruinado la sorpresa, o no sabéis nada lo que va a pasar hoy día. Uno sería así, o quizás no hubiese funcionado el milagro a tiempo, porque tenía que ser exacto. Tenía que ser exacto. Ese día todos aplaudimos por lo que sucedió. Fue maravilloso. Pero tenía que ser exacto. Yo tenía que no saber para que el milagro ocurriera. Porque de esa forma nadie podía negar que Dios había obrado milagrosamente ahí. No es necesario saberlo todo. Y la incertidumbre frente al futuro tiene dos caminos. Uno puede angustiarse por lo que cree malo que va a pasar. Ay, es que no sé, y si es que pasa esto, y si es que pasa esto otro, y si es que pasa esto otro. Y pensamos en todos los futuros apocalípticos que podrían suceder ese día, o uno puede esperanzarse, ¿cierto? Traer esperanza a su corazón, a su vida, de que aun que las circunstancias no pinten para bien, tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer milagros. Hay una historia. En el libro de Juan, capítulo 9, verso 1, dice, mientras caminaba Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le preguntaron, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Dice, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar.
Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y ahí va el punto. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve y lávate en el estanque. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Era un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? Porque en esos tiempos existía la creencia de que si alguien nacía con algún tipo de discapacidad física, era por los pecados de sus padres o porque la misma persona había cometido algún pecado. Se consideraba que Dios castigaba a las personas que habían cometido pecados con discapacidades, ¿cierto? Y este tipo era ciego. Ahora, estas situaciones no las entendemos muchas veces. ¿Cómo es que, por qué una persona nace ciego? ¿Por qué una persona nace en la familia en la que nace? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Por qué yo no nací, cierto, con unos padres o abuelos millonarios? ¿Por qué nadie me dejó una herencia, cierto? ¿Por qué no nací en otro país? ¿Por qué no nací en otra comuna? ¿Por qué estoy en el lugar en el que estoy? ¿Por qué me tocaron los padres que me tocaron, el hermano que me tocó, la situación que me tocó? Y podemos culpar cosas, ¿cierto?, que nosotros no teníamos ninguna chance, ninguna posibilidad de hacerlo diferente. Usted no pudo decidir en el lugar en el cual nació. No pudo decidir y no puede decidir los padres que tuvo o que ha tenido, ¿cierto? Pero aquí los discípulos tienen la misma duda. ¿Qué es lo que pasó? Y yo creo profundamente que este ciego, como dice el Señor, había sido elegido para que la gloria de Dios se manifestara en él. Era un escogido por Dios, era alguien importante. Para el mundo, quizás era alguien que había nacido con un problema. Para el mundo era un desafortunado. Para el mundo era un maldecido. Pero para Cristo, para los ojos con lo que Jesús lo veía, era una persona escogida para un plan específico. Era una persona escogida para cuando llegara el momento de la gloria de Dios se manifestara en él. Y más abajo Jesús dice, él fue escogido para que Dios hiciera un milagro. Dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y tú naciste con algún miedo, con alguna ansiedad, con alguna discapacidad, con algún temor, para que el poder de Dios se manifieste en ti, porque eres una persona escogida por Dios. Si te has preguntado, ¿por qué soy de la manera que soy? ¿Por qué nací en el lugar en el que nací? ¿Por qué me tocó la niñez que me tocó? ¿Por qué has sido escogido para que el poder de Dios se manifieste en ti? ¿De qué manera se puede manifestar el poder de Dios en alguien si está todo bien? Necesitamos que algo esté mal para que Dios se manifieste ahí. Yo necesitaba, y no lo sabía, que Dios cortara la luz de todo ese lugar para que hiciera un milagro. Yo no sabía y nos desespera no saber. A mí me pone súper incómodo no saber algo y decir, bueno, Dios obrará, hay que confiar en el Señor. Y eso no significa de ninguna manera quedarse quieto, ¿cierto? Estático y esperar que Dios obre a nuestro favor. Porque luego de Dios hacer algo, Jesucristo mismo dice que le tira cierto barro, lodo en los ojos, le dice, ve y anda al estanque. Si este tipo hubiese dicho, ¿y para qué voy a ir al estanque? ¿Para que te lave y dice, no creo. El milagro no hubiese sucedido. Requiere fe y requiere acción. Pero todos quienes sienten una angustia en el alma por el lugar en el que nacieron, por cosas arraigadas que ya de adultos, ¿cierto?, se hacen presentes en tu corazón por heridas no sanadas. Es terrible. Hay dos conceptos psicológicos que habla la psicología positiva, que son la tolerancia y la aceptación. Y en la vida uno debe decidir en ciertas situaciones si es que vamos a ser tolerantes o vamos a aceptar lo que estamos viviendo. La tolerancia, por ejemplo, en un trabajo, si tú toleras cierto tipo de cosas, eso va a ser como una olla a presión, porque la tolerancia tiene una fecha de término. Es algo que se estira, pero que en un momento se rompe y uno revienta. Peor aún si es que uno tolera de forma interna y aguanta, y eso trae consigo mucho cansancio. Quienes la tolerancia la transforman en una resignación,
eso viene acompañado del resentimiento y es una emoción, ¿cierto? Un estado anímico muy tóxico, porque el resentimiento y la resignación frente a alguna situación siempre va a estar encadenado al pasado, a lo que me hicieron, a lo que deberían haber hecho, y jamás hay libertad en eso. No así la aceptación. Cuando tú llegas a un lugar y en vez de solamente aguantar, y bueno, tengo que aguantar, pues tengo que aguantar, porque el aguantar espera un final, espera que algo cambie, pero a veces las cosas no van a cambiar. Muchas personas toleran la política que tenemos en la actualidad y bueno, tengo que aguantar, ¿cierto? Aguantar, pero existe la aceptación, que es otro camino, el cual trae libertad. Y habla la aceptación de aceptar, o sea, abrazar la realidad en la cual estoy en este momento, el presente, mis circunstancias, mis situaciones. Y si usted lee la Escritura, Cristo nos anima a aceptar, y eso no significa validar, sino que aceptar quién soy. Soy pecador. Soy una persona que no está del todo bien. Acepto que me equivoqué. Acepto que no soy la persona que quizás todos creen que soy. Que pienso mal, que a veces tengo malos pensamientos, que a veces la amargura me inunda, que en mi soledad me siento profundamente solo y triste. El tema es que quien tolera no avanza, porque está estancado en un modelo de pensamiento que lo único que quiere es que los otros reconozcan o que los otros cambien. Y es lo que hemos hablado en otros mensajes. Yo espero que las circunstancias cambien, que los otros cambien, pero quizás Dios nos está llamando a nosotros cambiar, a ser diferentes. En la aceptación, yo reconozco mi situación, acepto en el estado en el que estoy. Bueno, me tocó la familia que me tocó. Nací en el país que nací en la ciudad que nací. Y no estoy todo el tiempo quejándome, es que si esto hubiese sido diferente, es que si me hubiesen tratado de una forma distinta. Acepto lo que pasó, acepto los errores que he cometido. Acepto que no he tomado buenas decisiones. No es que no tomé buenas decisiones producto de lo que me hicieron. No tomé buenas decisiones porque yo decidí ir por ese camino. En la aceptación, desde ahí se genera un punto de inflexión en nuestra vida en el cual podemos avanzar. Este ciego de nacimiento había aceptado que era ciego. El tipo no andaba por ahí haciéndose el que no era ciego. ¿Se imagina un ciego tratando de ocultar que es ciego? Muchas veces nos vemos así en la vida. Somos ciegos frente a muchas situaciones y tratamos de aparentar que no lo somos, porque no queremos aceptar nuestra condición, no queremos aceptar de que muchas veces nos falta sabiduría para poder tomar cierto tipo de decisiones. Ya de adultos aún cuesta más reconocer cuando nos hemos equivocado. Y cuesta dar ese paso de humildad de decir, Señor, no puedo solo. A quienes nos cuesta, a mí me cuesta muchas veces pedir ayuda, ¿cierto? Y decir, estoy cansado, me siento mal, siento que esto me queda grande. O a quienes nos cuesta reconocer nuestros errores, ¿cierto? Y decir, he fallado, porque el orgullo es el principal obstáculo para alcanzar ese milagro que muchas veces queremos que Dios nos dé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para clamar al Señor, clamar significa, Señor, por favor, te lo ruego. Y clamar muchas veces genera vergüenza. No sé si usted a diario clama al Señor, se pone de rodillas y le dice, Señor, por favor, ilumíname, trae sabiduría a mi vida, trae sabiduría a mi corazón para manejar mis finanzas, mi relación, porque necesitamos aceptar de que nos falta algo, de que sin Cristo estamos incompletos. Y por más que como nos podamos ver hacia el exterior, solamente estamos tolerando estados emocionales, estamos tolerando situaciones, estamos tolerando. Recuerde, y eso se transforma en resignación y en resentimiento. Y estamos estancados en un lugar muy tóxico, que no avanzamos, no avanzamos. Y vemos, no solo en nuestra iglesia, en toda la iglesia a veces, personas que llevan años, ¿cierto? Igual,
en el mismo lugar. No aceptamos que tenemos un problema. Aceptar que uno tiene cierto tipo de adicciones, aceptar que tiene ciertos problemas con cierto tipo de cosas, genera un punto de inflexión para poder desde ahí avanzar a una etapa diferente. Miren, los discípulos estaban en la última cena con Jesús. Y me encanta esta historia porque dice que el libro de Juan era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. O sea, ya estaba armado el plan para poder traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Estamos en el final, ¿cierto?, de la película de la resurrección, en la última parte, en el pic, ¿cierto?, de la historia, del momento, era el clímax. Y Jesús se detiene un segundo. Y dice que así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Me encanta porque este es un ejemplo clarísimo de cómo Dios nos acepta como somos y Él nos lava nuestros pecados, nos lava, nos recibe. Él conocía a cada uno de sus discípulos, conocía sus defectos, conocía sus pecados, pero ellos también tenían que aceptar quién eran, porque es muy humillante, cuando yo lo dije la otra vez en un mensaje, que alguien te lave los pies, porque tiene que ver todas tus imperfecciones, tiene que ver tu suciedad, tiene que ver, quizás si alguien lavara tus pies podría ver y reconocer el camino que has recorrido, sean buenos caminos o malos caminos, sean errores, sean buenas decisiones, malas decisiones. Y no sabemos lo que Dios tiene para nosotros hasta que aceptamos la condición y la situación en la que nos encontramos. Más que quejarnos por donde estamos, quejarnos porque Dios trae una enfermedad, quejarnos y tratar de tolerar la situación en la que estoy atravesando, sino que aceptarlo, porque en la aceptación hay libertad. Cuando reconocemos que somos pecadores, es cuando Cristo puede venir para salvarnos y perdonarnos. Si no reconocemos que somos pecadores, no podemos alcanzar el perdón del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese día yo estaba en calma y le dije, Señor, te necesito. No puedo con lo que tengo, con mis conocimientos. Y yo no sabía lo maravilloso que Dios iba a hacer, pero acepté que no hubiese luz ese día. Acepté que si esto era parte del plan de Dios, lo acepté. No aceptarlo hubiese sido tratar de resolver de cualquier manera cómo volver a poner la luz y quizás retrasar el mensaje hacia el otro día. Acepté la situación, acepté mi condición. Te quiero animar el día de hoy a que simplemente aceptes el lugar en el cual estás, no validarlo, no decir aquí me muero, pero decir, bueno, estoy pasando por una enfermedad, Señor, tú conoces que yo estoy pasando una enfermedad. Manifiesta tu poder en mí, así como este ciego de nacimiento. Si usted está pasando por un problema económico, reconozca que ha tomado malas decisiones quizás. Y desde ese punto podemos avanzar hacia adelante. Si es que usted tiene un pecado, una adicción, si es que no ha sido la persona que debe ser, es el tiempo en que quizás podamos reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y Jesús le lava los pies a los discípulos y me encanta. Porque ese día todos reconocieron cuál era su lugar. Reconocieron por dónde habían caminado y Cristo los aceptó. Y Cristo nos acepta, aún con nuestras peores decisiones. Y desde ese lugar, desde la aceptación de Cristo hacia nosotros, luego de ese momento comienza la misión de los discípulos. Porque cuando entendemos dónde estamos, quiénes somos, qué es lo que hemos hecho, comenzamos a caminar en un nuevo propósito con el Señor, a conocer esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¡Qué milagro tuvimos ese día! Era algo grande
Era algo que nadie conocía, pero el Señor lo tenía preparado cuando comenzamos a confiar plenamente en Él. El otro día me tocó asistir a un centro médico y veo como una pareja de personas no videntes, de personas ciegas, ¿cierto?, estaban esperando para ser atendidas. Y luego llega otra persona que sí podía ver y lo estaba acompañando. Y cuando se iban, ¿cierto?, tuvieron que pasar al baño primero, todo, le dice, quiero pasar al baño. Y se para la persona que puede ver y se para esta persona no vidente y le pone la mano en el hombro. Y estaba lleno el lugar. Y caminaron, lo expliqué el otro día, y la persona que podía ver, por supuesto, se movía esquivando a las otras personas y el otro le seguía con la mano en el hombro así. Y nunca chocó con nadie. Él aceptó su condición. Y era una persona tan funcional que podía moverse, desenvolverse en un mundo tan complejo como en el que vivimos. Pero cuando depositó toda su confianza en el otro, en la persona correcta, cuando le dijo, ayúdame, guíame, y esta persona le hizo caminar por un lugar en el cual no estaba exento de obstáculos, pero sí le ayudó a superar todos estos obstáculos y pudo llegar a su destino. El tipo ciego no se hizo el que no era ciego, no se hizo el que yo me las puedo solo, porque posiblemente hubiese chocado con todo el mundo antes de llegar al baño. Decidió confiar en alguien. Tome la decisión el día de hoy de confiar en Jesucristo, porque Él le va a guiar en un mundo no exento de problemas, pero sí le va a ayudar a superar todos estos obstáculos que muchas veces se nos enfrentan. Es maravilloso saber que donde sea que estoy, con quien estoy y lo que he hecho, Jesucristo y su gracia alcanzan para todos los días, para todos los que queremos confiar en Él. Te quiero animar hoy a que puedas tomar esa decisión, de decirle, Señor, no tengo que saberlo todo. Por eso el Señor nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, porque Él alumbra lo que debemos conocer. Él alumbra el lugar en el que debemos estar. Un día a la vez, basta cada día con su propio afán. Jesús mismo lo dijo. No tenemos que conocer todo porque no seríamos capaces quizás de manejarlo. Porque al conocer solamente lo que Dios te quiere mostrar, eso también demuestra tu fe, confiando en que Dios va a dar la provisión necesaria para cada día. Al pueblo de Israel todos los días se le daba maná, pero era diario, alimento diario. Confía en el Señor. Por eso este mensaje se llama Yo no lo sabía. Hay cosas que no sabes cómo se van a resolver, qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Confía plenamente en Él. Acepta tu condición, permite que el Señor llene tu alma, tu corazón, tu vida y vas a ver cómo Él va a obrar a tu favor. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cómo tú nos muestras, Señor, muchas veces que no hemos sido del todo honestos contigo. Oro el día de hoy para quienes necesitan y quieren tomar decisiones profundas en su vida. Para quienes quieren desde ya tener un cambio de mentalidad, un cambio de vida, Señor. Que el día de hoy tú puedas transformar nuestro corazón, nuestra alma. Y si tú has hablado, Señor, lo que tú querías que yo dijera el día de hoy, confirma en el espíritu y en el corazón de quienes han escuchado el mensaje el día de hoy. Clamamos a ti para que tú respondas, Señor, y traigas la claridad, traigas la visión. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídasela al Señor. Te la pedimos el día de hoy porque aceptamos que estamos faltos de sabiduría, Señor. Que sin ti no podemos hacer nada, pero contigo no hay nada que no podamos hacer. Oro el día de hoy para que esta sea una semana de gloria, Señor. Que sea una semana de bendición. Que sea una semana no exenta de obstáculos, pero sí acompañados de ti, confiados de que si es que estamos contigo, no hay nada imposible, Señor. Bendice a nuestra congregación, bendice a cada persona que se ha conectado y oramos, Señor. Oramos el día de hoy, Padre Santo, para que tu misericordia y tu gracia nos alcance. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Querido hermano, querida hermana, recuerde, viernes 31, Noche de la Luz y el domingo 2 de noviembre, culto presencial. Nos vemos.